A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y con José Guarnizo, editor general de este portal, y Joana Álvarez, editora judicial, les hablaremos hoy sobre un tema tan complejo como triste, y es las condiciones en las que están muriendo los venezolanos migrantes en territorio colombiano. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es lunes 22 de octubre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Desde hace varios años, Venezuela viene padeciendo una de las peores crisis económicas de su historia reciente. La falta de alimentos y de oportunidades han hecho que miles de ciudadanos de ese país se hayan visto obligados a dejarlo todo para intentar probar suerte en nuestro país. Hemos visto todos los días las precarias condiciones en las que llegan. El tema se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del continente. Sin embargo, como dijo un reciente artículo del diario El País de España, en Colombia está el termómetro con el que se miden todos los gobiernos. En nuestro país se habla de que pueden ser 4 millones de ciudadanos de Venezuela que han llegado huyendo. Hoy justo ese fue el principal tema en la conversación del presidente Iván Duque con el Papa Francisco. Hay quienes dicen que Colombia está recibiendo un flujo de migrantes apenas comparables con las grandes tragedias del mundo, como por ejemplo la que vive Siria. Las imágenes muchas veces han sido igual de desconsoladoras que las que se han visto en el viejo continente. José Guarnizo estuvo hace unas semanas en la frontera con Cúcuta. José, ¿cómo se da en las carreteras colombianas este fenómeno migratorio? Pues Cristina, oyentes, muchos de estos migrantes y venezolanos que están entrando por cientos a nuestro territorio todos los días pasan por las trochas y emprenden a pie una travesía de más de 300 kilómetros entre Cúcuta y Bucaramanga, pasando por el páramo de Berlín, caminando con niños en chanclas y sin el abrigo que se necesita para subir la montaña. Pero ahí es apenas donde comienza la odisea de estos migrantes. A Bucaramanga llegan deshidratados, con llagas en los pies, y lo primero es que llegan a vivir en las calles. Según Migración Colombia, en este momento hay, que se sepa, 935.000 venezolanos, pero como usted misma lo decía, pueden ser unos 4 millones y el número va aumentando día a día. Pero uno de los temas de los que poco se ha hablado hasta el momento son las condiciones en las que mueren muchos de estos migrantes cuando ya están en nuestro territorio. Esta mañana Medicina Legal dio a conocer unas cifras alarmantes de este crudo panorama. ¿De qué se trata, Joana? Sí, José, pues el panorama es casi que aterrador. Estamos hablando de que entre enero y septiembre de este año murieron 310 venezolanos en Colombia. Esto está específicamente relacionado con muertes violentas. Esto en comparación con el año anterior, estamos hablando de que el año anterior fueron 90 casos, lo que representa un aumento exponencial de 220 casos más. Es un crudo panorama en donde tenemos que 8 de cada 10 venezolanos muertos en Colombia son hombres. Como principal causa de muerte se elevó el homicidio de una manera importante, de un 44% a un 56%, aunque en general las cifras aumentaron, las otras causas de muerte se ven porcentualmente disminuidas. Estamos hablando de accidentes de tránsito, por ejemplo, se redujeron de un 23 a un 18%. De accidentes de tránsito de un 23 a un 19%, el suicidio de un 10 a un 7%. Hay que decir, José, que la violencia por homicidios de 213 casos tuvo un incremento porcentual de un 346% respecto del año anterior. Las edades en donde se registró la mayoría de casos de muertes violentas, estamos hablando de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad y entre los 29 y 59 años de edad. Sin embargo, hay que decir también que tenemos en estas estadísticas un reflejo de que muertes hay desde recién nacidos hasta personas de muy avanzada edad, y pues específicamente esto estaría relacionado con temas de que ellos principalmente llegan hasta a hacer presencia en las calles, mueren arrollados. Precisamente Semana.com está trabajando en una historia que tiene que ver con una mujer
que esta semana murió por cuenta de un accidente de tránsito en Transmilenio y dejó a su hijo de 9 años. En este momento está en poder de bienestar familiar, sin familia que lo reclame, pues porque la familia toda está en Venezuela. Adicionalmente, los meses en donde más se registran estas muertes violentas, estamos hablando de junio con 49 casos y de agosto con 43 casos. No quiero tampoco encasillar esta estadística que nos llega desde el INPEC, porque realmente lo que aquí se ve reflejado son muchas causas de muerte alrededor de los venezolanos en Colombia. Sin embargo, hay sin duda alguna un factor asociado a la criminalidad que está haciendo que estas cifras se eleven exponencialmente, y específicamente estamos hablando de que hoy en Colombia hay 674 venezolanos en las cárceles. Estamos hablando de que alrededor de 600 personas son hombres y el resto son mujeres. Esto significa un 20% más de lo que se registraba el año anterior. Sí, sin embargo hay que hacer una claridad a los oyentes, y es que este aumento del 244% en las muertes de venezolanos en Colombia en el último año, más del 50% son asesinatos, y estos asesinatos no se han investigado. Luego no se puede hacer, digamos, un trazo o decir que esto responde a factores de criminalidad. Esos crímenes no se han investigado todavía. Alba Pereira, Joana, es una líder que en Bucaramanga, de manera casi solitaria e incluso heroica, ayuda a los venezolanos que todos los días llegan sin nada y no tienen que comer ni siquiera. Ella tiene una fundación, allí almuerzan cerca de 200 migrantes todos los días. Al mismo tiempo, cuando han ocurrido muertes, ella ha ayudado a recoger dinero para que estas personas entierren a sus seres queridos, en parte porque ni las alcaldías ni el Estado colombiano proporcionan ningún auxilio. Listo, Alba, lo primero es, ¿qué pasa cuando muere un venezolano migrante? ¿Qué sucede en esos casos, las dificultades que se presentan? Mira, José, yo te voy a responder desde lo que sucede en la ciudad de Bucaramanga. No sé si es lo mismo en el resto del país, pero aquí en la ciudad es una situación bastante grave, porque ninguna institución política, ni alcaldía, ni gobernación responden ante la situación, porque ellos dicen que no hay los recursos para los migrantes y que no pueden utilizar la plata para los habitantes de calle en esta situación. Nos ha tocado a nosotros, desde la Fundación Entre Dos Tierras, tener que buscar entre los amigos, entre los conocidos, entre la Iglesia Católica, la manera de enterrar a estas personas. Te hablo desde el mes de abril. En el mes de abril tuvimos 3 muertos en una misma semana. Un señor que se suicidó, que no sé si está metido dentro de las cuentas que pasaron hoy, porque la provincia está tan olvidada como cualquier otra cosa, y me parece absurdo todo lo que se está viviendo, y lo hemos comprobado estas últimas semanas. No sabemos si el señor que se suicidó también forma parte de la estadística que presentaron hoy. Un muchacho que se muere de un infarto, y una niña que se muere pues en el vientre de la mamá, de 7 meses de gestación antes de nacer. Entonces, esas 3 personas nosotros tuvimos que hacer de tripas corazones, como se dice, y poner de lado el luto y el orgullo, y salir prácticamente a pedir limosna para poderlos enterrar. Como te digo, ninguna institución en la provincia, no estoy hablando de Colombia en general, en Bucaramanga, ninguna institución se hace cargo y se hace responsable de nada. El alcalde se le llena la bocota de decir que bienvenidos los venezolanos, pero solamente para decirlo, porque no ejecutan. Hoy me entero de que en la alcaldía, en casi todos los pasillos, está plasmado mi número de teléfono para que sea yo quien resuelva, para que sea yo quien ejecute y que sea yo quien haga todas resuelva todas las situaciones que se puedan presentar. Así es. Bueno, finalmente, viendo las estadísticas, las cifras, ¿qué reflexión te deja pues esta triste noticia de la forma en que están muriendo los migrantes, la desprotección que tienen? José, es bien triste saber que en lo que va corrido del año llevamos 174 venezolanos asesinados, y de esto no se habla.
De esto no se dice, de dónde eran estos 174 personajes, quiénes eran, qué hacían, tienen familia, de estos 60 personas que se han muerto en transporte, como dice el artículo. ¿Cuántos murieron en la carretera Cúcuta-Bucaramanga? Que esa es una cifra que no se tiene clara porque todo el mundo se ha dado a la tarea de ocultar. No solamente los 60 que están muertos en carretera, sino cuántos son los muertos que se han empeñado en negar que han quedado en el páramo por frío, por hipotermia, por hambre, por cuántos han sido atropellados que no aparecen en la estadística, porque inmediatamente que hubo un asomo por ahí de unas cifras, cerraron la morgue de Pamplona. Entonces, José, es importante que se haga una reflexión, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Acaso no son seres que tengan familia? ¿Acaso no son seres humanos que merecen una investigación más allá de lo que pueda hacer que no se queden en un solo número? Nosotros no somos una cifra, nosotros somos seres humanos y como tal merecemos que todo esto sea resuelto. De estos 174 asesinatos, ¿cuántos han sido resueltos? ¿Cuántos han matado? ¿Cuánto ha habido de xenofobia en esta cifra? La reflexión que esto nos deja es bastante grande. Con muchas interrogantes, José, con muchas interrogantes que quizás nadie va a responder, que quizás nadie va a pensar. De estos 22 suicidios, ¿quién habló con estos 22 personajes antes de morir? Antes de que se mataran, antes de que tomaran la grave decisión de quitarse la vida. ¿Por qué sucedió eso? Porque le negamos la oportunidad del trabajo, porque le hicimos xenofobia, porque venía con hambre y no consiguió resolver los problemas de su familia. Toda esta cifra es una reflexión importante, que muy probablemente va a quedar sin respuesta, José. Sí. Pero ahí vamos luchando para buscar cómo responder a todo esto. Bueno, pues le agradecemos a Alba Pereira de la Fundación Entre Dos Tierras en Bucaramanga por la reflexión que estaba haciendo alrededor de estas cifras que reveló Medicina Legal. Nosotros hemos llamado, Joana, a Migración Colombia y lo que nos dicen es que cuando ocurre una muerte, cada gobierno se hace cargo de la situación de sus ciudadanos en el exterior. Es decir, en el caso de Venezuela, son las entidades de ese país las que pueden prestar asesoría y apoyo a los familiares de las personas fallecidas. Aseguran también en Migración Colombia que es responsabilidad de las familias encargarse del proceso de repatriación. En muchas ocasiones, estas solicitan ayuda a la Cancillería de Venezuela cuando no pueden asumir el costo del proceso. Y de ahí que surjan historias como las de Alba Pereira, que nos contaba que ellos han tenido que hacer colectas y recoger plata y salir casi que a pedir limosna, dice Alba, para poder llevar a cabo el entierro de un migrante cuando fallece en territorio colombiano. José, llama mucho la atención la estadística desde el punto de vista en que ella la interpreta y tiene que ver precisamente con la muerte de venezolanos en transporte. Estamos hablando de que es la segunda causa de muerte y uno no creería que por estar en una carretera ellos finalmente terminen muertos. Adicionalmente, hay un dato también muy revelador de toda esta estadística. Estamos hablando de un aumento exponencial de ciudadanos venezolanos en Colombia en el último año. Y uno podría creer que al haber más aumento de población, pues hay más posibilidad de que los venezolanos puedan morir por diferentes razones. Sin embargo, Semana.com se tomó a la tarea de comparar las cifras de presencia de venezolanos en los diferentes departamentos versus la cifra de muertes violentas según su lugar de ocurrencia. Joana, en ese informe de Medicina Legal hay posibilidad de saber los móviles de las muertes que no tienen que ver pues con enfermedades o con accidentes de tránsito, sino en especial los asesinatos, porque de alguna manera uno podría pensar que puede existir un creciente rechazo a la llegada de venezolanos al país o una creciente estigmatización a lo que ellos significan para Colombia, y no sé si este informe permita concluir que existan en cierto modo crímenes de odio que estén naciendo contra una población migrante que está llegando al país de manera masiva. Pues, Cristina, no es claro las razones de las muertes. Hay cuatro variables con las que juega Medicina Legal. Una tiene que ver con homicidios, que me imagino tiene una relación directa con lo que usted está mencionando. No sabemos esas causas de los homicidios, pero sí sabemos que representan un 56% de las muertes violentas. Tenemos de manera seguida
por transporte en medio pues de su tránsito de un lugar a otro, que era lo que precisamente ahora mencionábamos. Le sigue accidentes de diferente tipo y finalmente es el suicidio. Estas son como las 4 variables que manifiesta medicina legal. Sí, lo que pasa es que medicina legal lo que hace es hacer un informe a través de estudios de necropsia. Entonces ellos lanzan como la única hipótesis que lanzan es que se trató de un homicidio y determinan pues el tipo de arma, si fue arma de fuego, arma blanca, en fin, pero ya le corresponde es como a la fiscalía y a las autoridades investigar como las causas de muerte y por qué se dieron estos homicidios. Bueno, como le decía Cristina, pues tenemos un comparativo que es bastante interesante y tiene que ver con que no necesariamente los departamentos en donde hay más presencia de venezolanos es donde están ocurriendo más crímenes y más hechos de muertes violentas. Estamos hablando de que Bogotá, con el 23% de venezolanos, es la ciudad con mayor número de ellos, sin embargo es el quinto en el listado pues de cifras de muertes violentas. ¿Dónde está la alarma? Pues, José, departamentos como Norte de Santander y La Guajira, allí los datos son bastante aterradores. En estos departamentos hay un 11.4% de presencia de venezolanos y, escuchen bien, se registran 76 casos de muertes violentas en Norte de Santander y 46 en La Guajira. Ambos departamentos tienen la mayor cantidad de muertos. Le siguen Atlántico, Arauca. Ambos departamentos pues tienen una baja presencia de venezolanos. ¿Qué nos marcan estas zonas? Uno podría creer que nos están dibujando prácticamente un cinturón rojo en zonas de frontera en donde se podrían estar dando los mayores fenómenos de criminalidad. Nosotros hemos hablado con algunas fuentes que tenemos en estos lugares y precisamente nos reportan pues la presencia de todos los grupos armados ilegales. Por ejemplo, en Norte de Santander tenemos ELN, tenemos bandas criminales, tenemos disidencias de las FARC y bueno, pues ni siquiera en esas zonas quienes ayudan a los venezolanos se atreven a contar qué es lo que está pasando, dónde están esas personas y nos reportan una alta cantidad de desaparecidos que no están en estas estadísticas evidentemente. Así es, Joana. Pues hablamos ya de cifras oficiales, sin embargo, pues en los recorridos que hemos hecho con los migrantes que caminan por las montañas de Norte de Santander y de Santander, desde Pamplona hasta Bucaramanga, pudimos percibir los rumores sobre venezolanos desaparecidos. Queda abierta la pregunta de cuántas muertes o desapariciones no han entrado en las cifras oficiales de medicina legal, en parte porque cientos de los migrantes que entran todos los días a Colombia no dejan ningún registro ni ninguna huella. Es muy difícil seguirle el rastro a algunos de estos venezolanos. Estamos al aire con Daniel Rico. Él es un experto de análisis y criminología aplicada, quien nos ha acompañado a algunos de estos recorridos que hemos hecho con caminantes. Daniel, ¿qué percepción te deja este informe de medicina legal y de la situación que se está viviendo en la frontera? Hola, José, buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia de este podcast. Yo creo que es un informe, primero que todo, muy oportuno, que nos muestra que la tragedia o las dificultades de la migración venezolana no son solamente esas necesidades sociales, económicas y de salud que estamos viendo, sino también hay unos problemas vitales de seguridad y vulneración del derecho más importante de todos, que es la vida. Creo que medicina legal se acerca al problema, pero igualmente salen elementos que quedan por fuera del rango de lo que medicina legal puede observar. Lo que hemos visto, y yo destacaría dos cosas que no se ven en este informe y que difícilmente las autoridades colombianas pueden visibilizarlas, pero que cuando uno hace trabajo de campo, está allí, habla con los venezolanos, encuentra que son problemas muy marcados y sobre los cuales se requieren una atención urgente. Los dos problemas que yo resaltaría, primero de todos, es la violación de derechos fundamentales en el proceso del paso por las trochas. En los trabajos de campo que hemos hecho en Pamplona, en Cúcuta, en el Páramo de Berlín, en Bucaramanga, la historia que más se repite es que en el paso de la trocha, como estas personas no tienen documentos, no tienen pasaportes, porque el gobierno de Venezuela no los expide, deben hacer el paso de la trocha y ahí se encuentran con los trocheros, con el ELN, que no solamente les cobra por pasar, sino que realmente se aprovecha de cualquier situación. Y encontramos reportes sistemáticos de mujeres que están siendo violadas, abusadas sexualmente, de personas que están siendo secuestradas, de personas que están siendo no solamente robadas sus pertenencias, sino también que están supeditadas a unas humillaciones, y pongo el ejemplo de las mujeres a las cuales se les roba el cabello, es decir, las sientan y las peluquean a la fuerza
para robarse su cabellera, la cual venden en el mercado por 300.000 pesos, son unos $100. Además de esto, pues está todo el robo de pertenencias, del efectivo que tienen, de los celulares, de las tablets, de cualquier elemento y patrimonio con el que ellos llegan a Colombia, son atracados y son violentados en la frontera. Entonces, sobre este fenómeno no existen estadísticas porque la reacción o realmente la presencia de estos venezolanos, su naturaleza es evadir las autoridades colombianas, tienen temor de la policía a denunciar estos graves delitos porque sabe que lo más probable no es que se resuelva este crimen, sino que terminen siendo deportados por su condición irregular de estancia en el país. Entonces, eso es un tema que deberíamos plantearlo, buscar elementos alternativos, organizaciones no gubernamentales, multilaterales, la Cruz Roja o algo que permitan dimensionar el nivel de la tragedia de vulneración de derechos en los pasos fronterizos a los venezolanos. Y lo segundo es algo que el estudio de medicina legal no hace y se requiere un análisis un poco más profundo, es las causas de esta victimización y estos asesinatos. Lo que nosotros hemos visto en el trabajo de campo es que existen unas redes organizadas de los mismos venezolanos que son, o sea, hemos dicho, los victimarios de estos venezolanos son otros venezolanos que se mimetizan con estos migrantes y esperan los momentos oscuros, los pasos donde no hay presencia de población, donde no hay nada, y los atracan y son quienes los violentan y son quienes han generado las peleas con cuchillos y que han generado muertos. Entonces, lo que debemos entender detrás de esto es que hay una condición natural de vulnerabilidad a quien está migrando, y en eso debe haber un registro mucho más oportuno de las autoridades y entender no solamente al migrante como alguien que está en una condición irregular en el país, sino como una víctima de procesos graves y de procesos violatorios que deberían ser por lo menos registrados por las autoridades. De lo contrario, lo que vamos a seguir viendo allá es población pobre, vulnerable y sin acceso a justicia. Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias por este análisis que nos hace. Muchísimas gracias, Daniel. Con mucho gusto. Un saludo para todos. José, Joana, con la intervención de Daniel Rico cerramos este podcast. Los invitamos a todos a que se conecten de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde a un nuevo episodio del diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.